Bueno, hoy no les voy a poner los títulos, vamos a empezar así directo. Bueno, vamos a definir funciones monótonas. Monótonas, parecen aburridas. Las funciones monótonas son las que son crecientes o decrecientes. Les voy a poner la definición. Como así que es creciente si uno tiene un x menor que otro. Si las imágenes también del primero es menor que la imagen del segundo, la función es creciente. A ver, esa que está ahí dibujada, ¿a cuál se parece? Bien. Sí, se parece a una exponencial y obviamente es una exponencial creciente, ¿no? Y las exponenciales crecientes, ¿cómo tenía que ser la base? De paso vamos repasando. ¿Se acuerdan que en una exponencial la base estaba? Bien, mayor que 1. Sí, distinta de 1 más bien, sí, y mayor a 1. Muy bien. A ver, antes de que yo escriba la definición de la próxima. ¿Cuándo va a ser decreciente la función? ¿Qué tendría que modificar en esa definición para indicar que es función decreciente? Sí, en la base si fuera la exponencial, pero digo en una definición así genérica. Y si dejo mayor y mayor, va a seguir siendo igual. Bueno, a ver, porque parece que hay cosas que se están mezclando. Si es la definición genérica, lo que tiene que cambiar es, mantengo igual una x1 menor que una x2, y ahora las imágenes van a ser al revés. La imagen de la primera tiene que ser más grande que la imagen de la segunda. Cuando me están escribiendo la base entre 0 y 1, es si pensaban en una exponencial. Pero para cualquier función genérica tiene que pasar esto. No, sigo manteniendo x1 menor que x2. Eso lo mantengo igual. ¿Está bien? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver qué pasa con funciones monótonas, o sea que sean crecientes, decrecientes, y su derivada. Y vamos a tratar de ver esto. Está re lento. ¿Cómo qué información nos da la derivada con respecto a la función? Entonces yo ahora les voy a pedir que ustedes resuelvan un ejercicio re fácil. Se los pongo acá, en el chat. En esa página, cuando esto ande, ahí van completándolo. Es un formulario de Microsoft. Ustedes pueden contestar usando símbolos matemáticos, está habilitado. Igual lo que tienen que contestar en símbolos matemáticos es súper simple, porque la función es una pavada. Bueno, hagan eso rapidito que después van a hacer otro ejercicio. Igual ustedes lo pueden ir resolviendo en el papel. A ver, ¿quién me contestó ya? Nadie.
Bueno, hasta ahora los que resolvieron están bien. Bueno, esto es participación en clase, ¿eh? Así que lo tienen que hacer. Bueno, estamos con esos dos. Así vamos con uno más. Bueno, ahí estuvieron trabajando con una función cuadrática súper fácil. Va otra función. Vamos. Fíjate a Agustín García que más arriba en el chat le puse el link directo al formulario. Capaz que con ese vas más rápido. Coronel, ¿por qué no revisas lo que estás haciendo? ¿Qué pasó, Gonzalo? Bueno. ¿En qué parte, Gonzalo? Me imagino cuál es. Está bien, escriban así, está bien. Lautaro, tenés que revisar algunas cositas. Bueno, entonces anda un poquito más atrás en este chat, está el tercero que ya era otra función. Con x al cubo, fíjate. A ver cómo van, chicos. Yo estoy viendo quién responde, ¿eh? Bueno, ¿están todos ya? ¿O qué le falta? A ver. ¿Cuántos hicieron los 3? Yo hice los 3. Hiciste mal la derivada. Nos vamos a retar. Bueno, yo ahora les voy a poner un formulario más que tiene otra función y después que hagan ese, algo a ver si me pueden completar alguna relación entre las cosas que hicieron. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos que ahora tienen que estar haciendo una conclusión, sobre esto que están trabajando. Claro, entonces la información que nos da la derivada primera es con respecto al crecimiento de la función, que es lo que estuvieron haciendo con esos ejemplos sencillitos. ¿Sí? Entonces lo podríamos escribir así, que si la derivada primera es positiva en un intervalo, entonces la función es creciente en ese mismo intervalo. Y si la derivada es negativa en un intervalo, quiere decir que la función
es decreciente en ese intervalo. Donde hay ceros no crece ni decrece. Donde hay ceros de la derivada. ¿Me estás preguntando? Claro. Sí, vi que algunos lo pusieron y otros, por ejemplo, cuando tenían la función al cubo, algunos sacaban el cero y otros no. Por eso acá los intervalos son abiertos. Porque cuando decimos cuándo la función es positiva, no cuándo es cero. Cuándo es positiva o cuándo es negativa, la derivada primera. Entonces, es importante sacar el signo de la derivada primera porque nos da información con respecto a la función. Esto que estamos haciendo ahora va a formar parte de la próxima evaluación. Así que vayan haciendo las cosas bien. ¿Estamos hasta ahí? Ya con lo que hicieron de esos ejemplitos, esto les tiene que cerrar. Lo que vamos a definir ahora es punto crítico o puntos críticos, que tiene algo que ver con la pregunta que me hicieron recién. Vamos a decir que un punto CFC es punto crítico en cualquiera de estos dos casos. Si el punto C evalúo la derivada y me da 0, o la derivada en ese punto C no existe. Por ejemplo, cuando me preguntaban recién, ese punto donde la derivada primera es 0 es un punto crítico. Y si no existe la derivada también. ¿Se acuerdan de alguna función que hayamos visto que tenía algún punto en el cual no existe la derivada? La función tenía el dominio todos los reales y la derivada no. Bueno, si no, no importa. Bueno, módulo, puede ser. Bueno, en ese punto no tenía la derivada, así que en ese punto, si es la función módulo de x, el 0 sería un punto crítico. Bueno, ahora, estos puntos críticos, ¿sí?, van a ser como candidatos a máximos o mínimos. ¿Se acuerdan que lo definimos la clase anterior? Cuando teníamos los valores extremos de la función. ¿Se acuerdan de eso? Bueno. Entonces, esperen un segundito, que tengo que buscar una cosa. A ver, me parece que van a hacer un ejercicio antes de que les diga algo más. Sí, vamos a hacer un ejercicio. Ya se los voy a poner ahí, del mismo estilo que estuvieron haciendo recién. Van a hacer un ejercicio con otras funciones. Ya les pongo el link y después vamos a escribir otras propiedades. Espere que está lento. Bueno, ahora acá tienen unas funciones y van a tener que hacer algo con los puntos, algunos puntos en particular, algunas derivadas. Bueno, a ver, trabajen en este y ahora retomamos con lo que ustedes hicieron. F segunda, volvés a derivar la derivada primera. Claro. ¿Qué es eso, Emiliano? La función uno la puede, si no hay problemas, las puede seguir derivando. El otro día lo hicimos en un ejercicio, ¿se acuerdan?
1 del L'Hopital derivamos 2 veces. Profe, hallar f segunda c es calcular el valor que hace... No, no, porque el c era el valor que hacía 0 la derivada primera. Y con ese mismo valor de c, fíjate cuánto vale la derivada segunda. Si vos te dio que la derivada primera era 0 cuando la x tiene que valer 2, bueno, fíjate cuánto vale la derivada segunda en 2. ¿Está, Agustín? Eso que acabo de decir, Víctor. Vos buscas derivada primera igual a 0, te fijas para qué valor de x, ese es cierto. Ese valor de x se llama c, puede ser 1, 2, el que sea. Con ese valor de x, te vas a la derivada segunda y la reemplazas. Claro. Sí, es mínimo o máximo, sí. ¿Qué te dio que era ese para la primera función? Pero primero les dije que lo hicieran gráficamente, ¿no? ¿No decía así el enunciado? Determinar gráficamente si la función tiene un máximo o un mínimo local. La graficás, encima es una gráfica que le hicimos creo que 500 veces, ni siquiera hace falta graficarla, porque es una parábola. ¿Esta función qué tiene, máximo o mínimo? Igual yo después voy a hacer un ejemplo, pero quiero que primero ustedes vayan trabajando con las cosas. Bueno, vos podés usar el GeoGebra siempre y cuando justifiques todo. Y que tengas en cuenta que hay algunos detalles que el GeoGebra no te los da, no los marca. Por ejemplo, si hay una discontinuidad evitable, no te la va a marcar. Algunos límites tampoco los hace muy bien que digamos. Sí, es una ayuda, es una herramienta, pero la herramienta más poderosa está dentro de la cabeza. Bueno, ¿podemos ir resumiendo? Bueno, esas funciones que tuvieron ahora que trabajar. La primera que tenía máximo o mínimo. Tenía un mínimo. Bien. En la coordenada x del mínimo, ¿cuánto les dio la derivada? 0. La otra función que tenían, que era menos x menos 1 al cuadrado, ¿esa tenía máximo o mínimo? Tenía máximo. Y en la coordenada x de ese máximo, ¿cuánto valía la derivada? ¿Cuánto les dio? 0. Bien. Y después tenían una función cúbica. ¿Qué tenía esa función cúbica? ¿Tenía máximo? ¿Tenía mínimo? Tenía los dos, máximos y mínimos. Y para las x de ese máximo y de ese mínimo, ¿cuánto les dio la derivada? 0. ¿Y esto no es algo que vimos la clase pasada? ¿No había un teorema de la clase pasada que hablaba de esto? No, no era el del nombre tan raro. Era el de Fermat. ¿Sí? Bueno, esto que es el teorema de Fermat también lo pueden, sí, Fermat, poner como condición necesaria para la existencia de un extremo. O sea, si uno sabe que es un extremo, ustedes tuvieron de los dos, máximos y mínimos, seguro que ahí la derivada en la x de ese extremo, la derivada vale 0. Pero como ya les adelanté la otra clase, al revés no es cierto. Si la derivada es 0, tal vez no haya un punto máximo o un mínimo para la función. A ver, díganme, en las funciones con las que trabajaron, ¿sí? Buscaron si había un máximo, un mínimo, buscaron la derivada primera.
Cuando buscaron la derivada segunda, ¿cuánto les dio? ¿Les dio 0 o les dio algo distinto de 0? Para todas las funciones que ustedes trabajaron. Una constante, bueno, pero distinto de 0 la constante. O sea, siempre les dio distinto de 0. Cuando hay un máximo o un mínimo, la primer derivada en la x vale 0 y la segunda es distinta de 0. ¿Sí? Yo sé que la derivada primera es 0 y la segunda distinta, entonces seguro que voy a tener un extremo. Esto después lo vamos a completar con otro tipo de funciones. Por ahora nos quedamos con esta condición suficiente. Bueno, y con todo esto que vimos, que el signo de la derivada nos ayuda a saber si la función crece o decrece. Y esta condición necesaria y suficiente para los extremos, podemos ver los criterios para saber si la función tiene un máximo o un mínimo. Claro, extremo es cualquiera de las dos. Relativo o local. Estos criterios sirven para clasificar esos puntos. Y hay varios. Uno es el de la derivada primera. Y se acuerdan que había dos clases de puntos críticos, ¿no? Se los nombré hace un rato. Los puntos en donde la derivada primera era 0 o donde no existe. Si ustedes encuentran puntos, porque todo lo que hicieron hasta ahora que yo les mandé, ustedes ya sabían que había un máximo o un mínimo, porque lo vieron gráficamente. Ahora la idea es, yo no sé el gráfico de la función, puede ser muy complicada la función, ¿cómo hago para darme cuenta si tengo máximos, tengo mínimos o no? ¿Dónde crece y dónde decrece? Entonces, a ver, díganme algo, si la función primero crece y llega a un punto como que no crece más y después empieza a decrecer, ¿qué va a alcanzar? ¿Un máximo o un mínimo? Piensen en una parábola que mira hacia las y negativas, un máximo. Y si fuera al revés, si primero decrece y después crece, lo que va a alcanzar es un mínimo. Y todo eso lo voy a sacar viendo la derivada primera. Entonces, vamos a escribir así. Encuentro un punto en el cual la derivada primera es 0. Me fijo, estoy trabajando en un entorno de ese punto C. Si a la izquierda del punto la derivada es negativa y a la derecha es positiva, si primero decrece y después crece, ahí voy a tener un mínimo. Si me pasa al revés, encuentro un punto en el cual la derivada es 0 y me da positiva a la izquierda y negativa a la derecha, que es que primero crece y después decrece, ahí va a haber un máximo. Mire, uno lo podría escribir así. Tengo dos puntitos que me hacen 0 la derivada, busco el signo de la derivada primera, y como sé que el signo de la derivada primera me dice si crece o si decrece, bueno, puedo clasificar ese punto, ¿sí? Si primero decrece y después crece, voy a tener un mínimo relativo o local, y si primero crece y después decrece, voy a tener un máximo. Ven que se lo puse con M minúscula y con M mayúscula. Bueno, una de las funciones que ustedes trabajaron la vamos a hacer completita. Es súper fácil. Obviamente se van a complicar las funciones. Pero trabajamos en primer lugar con una que ustedes conocen. Si a mí me dan esta parábola, siempre, aunque no me lo digan, tengo que escribir el dominio de la función. Y quiero buscar cuándo crece, cuándo decrece y saber si tiene máximo o si tiene mínimo. Y todo justificado. ¿Qué hacemos? Buscamos la derivada de la función. Y ahora buscamos los puntos críticos. Acá, por el tipo de función que tenemos, que es una función polinómica, voy a tener derivada
en todos los puntos de su dominio. No voy a tener puntos en los cuales no exista la derivada. Así que acá voy a buscar puntos críticos, que va a ser cuando la primera derivada sea igual a 0. Y esa derivada va a ser 0 cuando x menos 1 sea 0, es decir, cuando x vale 1. Ahí tengo el punto crítico. Ahora, para clasificar ese punto, para ver si tiene un máximo o un mínimo, busco los intervalos de positividad y negatividad de la derivada, es decir, el signo de la derivada primera. Con la tablita que hicimos 50 millones de veces. Como la derivada es 2 por x menos 1, marco el punto 1 en la recta y pongo el signo que tiene ese factor x menos 1. Como primero es negativa y después positiva, esa derivada quiere decir que primero la función decrece y luego crece. Entonces ahí en el punto 1 va a alcanzar un mínimo relativo o local. Esto me sirve para justificar cuando crece o decrece la función. Entonces ahora ponemos la función decrece si solo si x pertenece al intervalo menos infinito 1, que es el intervalo en el cual la primera derivada nos dio negativa. La función crece cuando la x está entre 1 y más infinito, que es el intervalo en el cual la derivada primera es positiva. Y para decir dónde está el mínimo, ¿cuál es el mínimo? El mínimo es un punto, le tengo que dar las dos coordenadas, la coordenada de x y la coordenada de y. Como este es un valor de x, voy a la función, reemplazo la x por 1 y obtengo el punto. Bueno, entonces ponemos dónde crece, dónde decrece y cuál es el mínimo relativo. 1, 2. Cuando terminamos de hacer esto, como esta función es sencilla, la podemos graficar. Ahí está marcado el mínimo local y como es este tipo de función, que es sencilla porque es una cuadrática y podemos determinar la imagen, escribimos la imagen y ahora podríamos decir que además de ser mínimo local pasa a ser mínimo absoluto. Pero el criterio me ayuda a determinar máximos o mínimos relativos, locales. Cuando uno termina de hacer todo el estudio, sí puede decir si pasó a ser máximo, mínimo, absoluto. ¿Estamos? Bueno. Y hay otro criterio que se llama de la derivada segunda, que ustedes estuvieron trabajando con esto recién. En el punto que la función, perdón, pero ¿cómo saco los puntos 1 y 2? Y me voy acá. Reemplazo en la función era x menos 1 al cuadrado más 2. Cuando x vale 1, la imagen es 2. Porque tiene que ser un punto de la curva. Aparte no son los puntos, es un punto. ¿Sí, Víctor? Bueno, y el criterio de la derivada segunda es, nos fijamos el punto crítico donde la primera derivada es 0 y nos vamos a la derivada segunda. Si la derivada segunda en el valor de c nos da positivo, quiere decir que ahí va a haber un mínimo relativo. Y si nos da negativo, va a haber un máximo. El mismo ejemplo de recién. Si yo lo hago con el otro criterio, voy a empezar igual, dominio de la función, busco la derivada, busco los puntos críticos, busco el signo de la derivada primera para saber, bueno, esto lo tengo que haber borrado, para saber si es positiva o negativa, y si quiero usar el otro criterio, busco la derivada segunda y me fijo cuánto vale la derivada segunda en ese punto, el que hacía 0 la derivada primera. Como nos dio 2, que es positivo, quiere decir que ahí hay un mínimo. Cuando ustedes recién me contestaron que les daba constante cuando trabajaron con la parábola, es por esto.
Bueno, ¿y qué pasa si nos encontramos con una función que tenga un punto crítico en el cual no existe la derivada primera? En vez de usar la función módulo, bueno, ahora vamos al ejemplo. Es lo mismo que antes. Yo no voy a poder evaluar la derivada en ese punto porque no existe, pero sí me voy a fijar el signo a derecha o izquierda, igual que hicimos con el criterio anterior. Así que si tengo un punto en el cual no existe la derivada, a la izquierda es negativo, a la derecha es positivo, ahí va a haber un mínimo. Y si a la izquierda es positivo y a la derecha negativo, ahí va a haber un máximo. Como ejemplo vamos a hacer esta función, que ya la habíamos visto. X a las 2/3. Dominio reales. Busco la derivada. ¿Cuál es el dominio de la derivada? A ver, escriban ahí, ¿cuál es el dominio de esa derivada? Bianchi, a ver si lo pensás mejor. Fernández, sí. Rivera, qué notación medio rara, ¿no? El valor que no puede tomar esta derivada es 0, ¿no? Porque lo puedo escribir así si quieren la derivada. Bueno, entonces, en la derivada hay un punto que no puedo tomar. ¿Eso qué quiere decir? Que no existe la derivada en el punto 0. ¿Se acuerdan que cuando empezamos con derivada la demostramos por definición que esta no existía, ¿no? Bueno, no sé si no se acuerdan o... Obvio, me dice. Mira vos. Bianchi fue más sincero, ¿eh? Me puso no me acuerdo. Pero sí, le hicimos por definición. Bueno, así como está esta derivada, por el formato que tiene 2/3 raíz cúbica de 0. ¿Hay algún valor de x para el cual esta derivada valga 0? No, está bien. No hay ningún valor que haga 0 esta derivada. Entonces, ¿hay puntos críticos acá o no? No hay x en el numerador, por eso, está bien. Bueno, entonces pueden decir que esta función no tiene ningún punto crítico. Sí, pero acá no estamos hablando de valores muy grandes, de la tendencia. No. No hay ningún valor que haga que esta derivada sea 0, pero sí hay un valor en el cual esta derivada no existe, por eso escribimos el dominio. Entonces, en este caso, el punto crítico es el punto 0. ¿Por qué? Porque en 0 no existe la derivada primera. En el otro había un punto crítico que era en el cual la derivada valía 0. Este es un caso en el cual no existe la derivada. Entonces, ¿cómo vamos a ver si es máximo o si es mínimo? Bueno, ¿no? Hacemos igual que antes. Sacamos el signo de la derivada primera. Como la derivada primera tenemos raíz cúbica en el denominador, la raíz cúbica va a tener el mismo signo que x, porque la raíz cúbica de números positivos es positivo, la raíz cúbica de números negativos es negativos. Entonces, podemos poner directamente que tiene el mismo signo de x, que es negativo a la izquierda, positivo a la derecha. Entonces tenemos un intervalo en el cual decrece la función entre menos infinito y 0, un intervalo en el cual crece, que es entre 0 y más infinito, y el punto 0, 0 es mínimo local. ¿Por qué ponemos el punto 0, 0? Porque si reemplazo por 0 en la función, la imagen es 0. Y si la grafican, pasa esto. Ven que este era un punto cuspidal, ahí no existe la derivada, pero a pesar de que no existe la derivada, sí lo puedo clasificar como un mínimo local, ¿sí? Para los valores negativos se ve bien que la función decrece y para los valores positivos de x la función crece. Bueno, y en este caso particular, este mínimo local pasó a ser absoluto.
¿Entendido? Bueno, ahora, con esta manera de trabajar, ustedes tienen que encarar todas las funciones que tienen en la práctica o las que se nos ocurran a Laura y a mí, ¿sí? Pero esta es la forma de trabajar. Buscan siempre el dominio de la función, buscan la derivada, tratan de factoriar la derivada, de escribirla lo más compacta posible. Cuando empezamos a hacer derivadas, sobre todo derivadas con la regla del cociente, les dije, traten de simplificar la expresión, porque después uno va a tener que igualar la derivada a cero. Y si tiene una derivada que es enorme y la tiene que igualar a cero, se les van a complicar las cuentas. Buscan cuando la derivada es cero, si hay algún punto donde no existe la derivada, y ahí se van a fijar el signo de esa derivada primera y van a clasificar los extremos en máximos o mínimos y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bianchi, acá pasó a ser absoluto porque esta función cuando la graficamos vimos que la imagen va entre 0 incluido hasta más infinito. Por eso, porque la graficamos y vimos lo que pasaba. Pero si ustedes ponen el mínimo local, vamos a hacer así, chicos. Yo les voy a dejar 2 ejercicios en formulario para que lo hagan. Igual ahora les damos recreo. Y Laura también les va a dar un ejercicio para que piensen. No sé, Laura, si lo querés dar ahora o así lo van pensando. El que les doy yo hoy. Los de la práctica tienen un par de días más. A ver, Laura, si está por ahí. Bueno, ¿cuál querés que vayan pensando mientras se van al recreo? Piedad, profe, piedad. Bueno, les hago, miren, para que no piensen que soy tan bruja, aunque lo soy. Un día me voy a venir acá, me voy a poner en cámara con un gorrito de bruja. Vayan pensando el que ahora les va a poner Laura. Después les doy yo. Bueno, empiecen pensando que sea los 2 primeros.